Bueno, muy buen día para todos. Damos una bienvenida muy especial para este webinar que estamos realizando el día de hoy de un tema muy interesante relacionado con el bienestar animal. Primero que todo, quiero comentarles, mi nombre es Álvaro Urrea, soy el presidente ejecutivo de la Asociación Frigoríficos de Colombia. La asociación pues viene haciendo un trabajo muy juicioso desde hace muchos años en representación de las plantas de beneficio, de exposte, procesados a nivel nacional que están asociadas a Frigoríficos de Colombia. Muchas gracias también a quienes nos están apoyando en las diferentes plantas, a los diferentes invitados que tenemos la parte de instituciones como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, tenemos invitados del INVIMA, del ICA y de diferentes instituciones que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias también todos nuestros invitados colombianos que hoy tienen el interés de participar con nosotros. Tenemos invitados de Perú, de Uruguay, de Honduras, de México, a quienes les damos un cordial saludo el día de hoy. Esperamos que podamos compartir toda esta información ya desde lo multilateral, esta unión de países hermanos que tiene un común denominador en temas de ganadería, en temas de porcicultura, en el manejo de todas las proteínas, incluso, ¿por qué no?, el tema de aves. Entonces, también hoy nos acompaña nuestra secretaria técnica de la Asociación Frigoríficos de Colombia, Erika Alarcón, zootecnista, y el invitado del día de hoy, el doctor Luis Felipe Garnica, que ya voy a dar la introducción. Antes de eso, quisiera dar esta introducción respecto a la motivación que tuvimos para realizar o para haber escogido este tema de gran importancia y de gran actualidad el día de hoy. Sabemos que Colombia hoy es un país con una vocación ganadera, con un potencial en el área porcícola supremamente importante. Durante muchísimos años ha venido trabajando, se han tenido dificultades en los diferentes sectores que la mayoría conocemos. Eso ha hecho que hayan cambios en el tema del inventario, tanto ganadero como porcícola del país. Asimismo, como hemos sido también afectados por algún tipo de virus que afectan a los animales, afectan las ganaderías, afectan las porciculturas. Entonces, esto se ha venido volviendo un tema de demasiada actualidad. Es la razón por la que hoy, sabiendo que tenemos un inventario ganadero de más de 30 millones de animales, entre una condición particular, porque hay muchos países que pueden estar un poco volcados, como podemos hablar de los Países Bajos en Europa, un poco enfocados a la parte de lechería, o países con una inclinación muchísimo más fuerte en la parte de propósito de carne, como pueden ser los países de Sudamérica. Pero Colombia, así como tiene dos océanos, grandes oportunidades, también tenemos esa vocación y ese espíritu de trabajar ese potencial de lo que tiene que ver con la parte ganadera y con la parte porcícola. Sabemos que tenemos hoy día más de 21 millones de animales en la parte porcícola, con una cantidad de predios bastante importante. Estamos hablando de alrededor de 190.000 predios que están trabajándose en la parte porcícola, y vemos día a día durante los últimos años cómo viene en un crecimiento muy importante, muy significativo, muy notorio, no solo la producción porcícola, el interés de que este nicho de mercado tan importante como es el sector primario para porcicultura, tenga una evolución, tenga un interés por parte de los empresarios, por parte de los industriales, los porcicultores como tal, ya de manera directa. Y que hay que resaltar que hace muchos años se tenían una serie de tabús o de paradigmas que hacían que el consumo de la carne de porcino
se tuvieran ciertas precauciones o ciertas prevenciones que hoy en día realmente podemos decir que casi que están desaparecidas. Hoy solo tenemos un flagelo que nos afecta de manera fuerte y es el tema de la ilegalidad, del cual me voy a referir ahora en unos minutos, pero por ahora, hoy el comportamiento del sector porcícola tiene una calificación demasiado positiva. Hoy sabemos que hay un interés, un propósito del fomento de la porcicultura a nivel del primario en sus diferentes componentes o etapas, ya sea en cría o ya sea en levante o en ceba. Hoy cada vez hay mayor eficiencia en la producción de porcina o porcícola, donde sabemos que cada vez es menor el tiempo en que se hace la terminación del animal para poder llegar a la planta de beneficio. Además, hay otro tema que hemos notado en los últimos años, muy pocos años atrás, realmente no estamos hablando de más de 2, 3 años, donde se traía una tendencia de que el animal que llegaba a la planta de beneficio estaba en promedios de 95, máximo 100 kilos, ya era un buen animal en 100 kilos para llegar a la planta. Sabemos que dentro del proceso de beneficio, el peso que pierde el porcino, a diferencia del bovino, es muy, muy bajo, ¿sí? Porque realmente acá no estamos retirando, digamos, en la primera fase de lo que es pie a canal, no estamos retirando hueso, acá no se tiene la cultura, digamos, se hace, pero no se tiene la cultura de retirar cabeza, no estamos retirando piel, o sea que básicamente esa relación de rendimiento de pie a canal en el porcino es muy, muy alta o poco significativa en pérdida, por decirlo de alguna manera. En bovinos sabemos que se retiran la cabeza, se retira la piel, se retiran los estómagos, se retira, bueno, un componente muy importante que usualmente puede llegar a un 46, 47% de pérdida del animal en pie, si así lo podemos llamar, para ya obtener el porcentaje final o el peso final del animal en canal, como lo estamos viendo ahí en la foto. Entonces, ese es ese primer componente de una modernización, un fomento muy importante de la porcicultura en nuestro país, una especialización, un cuidado a nivel de todo lo que tiene que ver con la parte de salud pública, con el tema de enfermedades hacia los animales. Y realmente ha cambiado muchísimo y es muy gratificante poder conocer y poder acceder, porque tampoco es fácil por este tema de bioseguridad, pero no es fácil a veces acceder a conocer las granjas precisamente por ese blindaje que se tiene para poder evitar que vaya a entrar algún prión o algún virus a los animales, porque son animales que son muy delicados, pero hoy esto viene muy especializado, entonces tenemos una calidad de carne realmente excelente, así como bovino, que es muy natural, muy orgánico, alimentado con pastos. El sabor de la carne colombiana es una maravilla si lo comparamos eventualmente con algunos otros mercados que tienen un componente muy superior de nutrición con grano. Entonces el sabor también cambia. Entonces hoy tenemos un gran potencial en las dos especies para poder atender no solo el mercado local, sino el mercado internacional. Asimismo, como ha mejorado el tema del sector primario en las dos especies, también la parte industrial, lo que tiene que ver con la transformación o en el beneficio de los animales en las plantas, en los frigoríficos, las plantas de beneficio, también nos hemos modernizado muchísimo. Hoy estamos al mismo nivel de cualquier planta a nivel mundial. Puede que los volúmenes sean diferentes, efectivamente, puede haber, si vamos a Brasil o vamos a Canadá o vamos a Europa, vamos a poder conseguir plantas que benefician 5,000, 10,000 animales por día, mientras que las plantas más grandes de nosotros llegarán a 1,300, 1,400. Y en porcino lo mismo, una planta acá de un volumen importante, podemos estar hablando de 2,000, 2,500 porcinos, mientras que tenemos con frigoríficos de Colombia, hicimos una gira hace unos 2 o 3 años asistiendo a la Feria de Alemania de Alimentos y pudimos tener la oportunidad de visitar una planta que benefician 25,000 porcinos por día. Entonces, la diferencia que podemos tener con los diferentes mercados hoy día es bastante importante
en cuanto a volumen puede ser, pero la condición sanitaria, tanto de nuestros animales en granja, nuestros animales en las pasturas, como las plantas de beneficio, estamos sin ningún problema para nivelarlos a plantas de nivel mundial. Entonces, eso es un orgullo, eso es algo que resaltar. Muchos empresarios, muchos porcicultores, muchos ganaderos, muchos frigoríficos que están haciendo la tarea, están haciendo muy juicioso, cada vez se más y hoy tenemos una estructura para ofrecer al mundo. Pero para eso hay algo muy importante y es que tenemos que cuidar los animales, ¿sí? Eso es lo importante y es el tema que nos trae hoy. En la medida en que nosotros que manejemos, le damos un manejo adecuado tanto al ganado como a los porcinos, pues así también vamos a tener una calidad de carne excelente. Entonces, eso va a generar, vamos a tener ese valor agregado de poder decir tenemos una mejor calidad de carne, con un mejor color, una mejor terneza, con una palatabilidad muy superior. Otro punto muy importante, la vida útil del producto, ¿sí? El nosotros no tratar adecuadamente un animal en un transporte, en un vehículo, en la granja, el moverlos dentro de los mismos corrales, si no se hace de la manera adecuada, la vida útil del producto se puede recortar, el color cambia, se pone un poco más dura. Entonces, miren lo importante que es poder tener un adecuado bienestar animal. Entonces, hoy tenemos realmente el privilegio de estar acompañados por una autoridad en el tema, es el doctor Luis Felipe Garnica, a quien he tenido el privilegio de conocer desde hace muchísimos años. Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle. Él es especialista en alta gerencia de la Universidad Militar, tiene una especialización en bienestar animal de Uniagraria. Hoy por hoy es instructor de bienestar animal avalado por el ICA. También ha participado como un asesor privado en temas de bienestar animal en bovinos y equinos, asesor en temas relacionados con el ICA para el registro de laboratorios, medicamentos, alimentos y plantas de alimentos para animales. Y a nivel de su experiencia, que he tenido, como les digo, la oportunidad y el privilegio de conocerlo, trabajando hombro a hombro, ha tenido la experiencia en el desempeño y trabajos del sector público, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como secretario técnico del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina, ha trabajado en el ICA como profesional de apoyo en trazabilidad bovina y director técnico de inocuidad e insumos veterinarios de bienestar animal y miembro de Junta Directiva de ACOBES y miembro del Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal. Entonces, miren, ese gran currículum, hoy lo pudimos traer, hoy el doctor Luis Felipe muy amablemente nos ha dado este espacio para poderles compartir a ustedes, los invitados de las instituciones, todos los empresarios, ganaderos, porcicultores, invitados internacionales, para que hoy podamos disfrutar de esta charla y sobre todo para que tomemos este grano de arena, para que lo podamos implementar, para que si tenemos alguna inquietud también la podamos hacer. Vamos a manejar una metodología en el chat. Ustedes van, a medida que se va desarrollando la charla, colocan sus preguntas en el chat y al final de la presentación del doctor Garnica, entonces nuestra secretaria Erika va a hacer las preguntas para poder ser respondidas, aprovechar el tiempo lo que más podamos y lo más importante, que puedan en sus industrias aplicar los conceptos que el día de hoy traemos con el doctor Garnica. Muchísimas gracias por asistir a este webinar y doctor Garnica, adelante. Bueno, doctor Álvaro, pues gracias por su generosa presentación y pues esa introducción que nos ha hecho me ha ayudado para enfocar aún más la charla, que creo que coincidimos en muchos de los conceptos que usted ha tenido la oportunidad de traer a colación. Agradecido con Frigoríficos de Colombia por la gentil invitación. Realmente pues el objetivo de la charla es, digamos, que tener en cuenta y recopilar todo lo establecido por el INVIMA en lo relacionado con bienestar animal en plantas de beneficio bovino. Yo trabajé en el ICA como director técnico de inocuidad. Desde allí, con el apoyo del doctor Alberto Brito y el equipo de trabajo, apoyamos mucho el tema del bienestar animal. Y hay que recordar que la función del ICA llega hasta la entrada del camión al frigorífico, y de ahí en adelante ya es función del INVIMA y a través del Ministerio de Salud
los encargados de definir las condiciones que se deben manejar dentro de bienestar animal en las plantas de beneficio. Esta charla pues realmente es una recopilación de todas las cosas que a diario se hacen en una planta de beneficio, que es el trasegar diario que ustedes tienen, y pues ustedes en el momento de la charla van a ver que no, permítanme un segundo, que no me está corriendo la presentación. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí, señor. Gracias, muy amable. Gracias, Paul. Bueno, entonces, son las actividades que ustedes a diario ejecutan dentro de su planta. La idea o la intención es recopilar estas actividades y ver de qué manera se integran, se manejan, se determina si lo que se está haciendo en sus plantas o en sus actividades está acorde con lo establecido, o si de pronto pues se debe tomar algún tipo de medida que permita mejorar las condiciones del bienestar animal en las plantas de beneficio. ¿Por qué es importante este tema? Realmente pues tiene muchas connotaciones que ya miraremos al continuar con la charla. Primero, ¿qué es el bienestar animal? De acuerdo a la Organización Mundial de Salud Animal, en el 2018, se define como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Ya aquí estamos hablando del tema mental de los animales. Un animal está en buenas condiciones y se encuentra sano, cómodo, bien alimentado, seguro y que puede expresar formas innatas de comportamiento. Entonces ya aquí estamos teniendo en cuenta que el animal no solamente se debe valorar o tener en cuenta con base en su manejo como tal, sino tener en cuenta su comportamiento y la forma adecuada de manejarlo. También dijo la OMS en el 2019, un animal experimenta un buen bienestar si está sano. Es muy similar a lo que está arriba, pero adicionan cómodo, bien alimentado, en seguridad y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o distrés, y es capaz de expresar comportamientos importantes para su estado de bienestar físico y mental. Entonces, aquí ya estamos hablando de sensaciones desagradables como dolor, miedo o distrés. Entonces, el tema del comportamiento o las sensaciones que recibe el animal son muy importantes. Al contrario, ¿qué es maltrato animal? Comportamiento socialmente inaceptable, o sea que ya que estamos metiendo parte del tema ético, donde la parte social del común de las personas comienza a tener informaciones acerca del manejo que se le da a todas las especies animales, incluidos los animales de compañía. Entonces es un comportamiento socialmente inaceptable que de forma intencional o no intencional vulnera los principios básicos de bienestar animal y conlleva el sufrimiento de hambre, sed o desnutrición, dolor o malestar físico injustificado, desarrollo de enfermedades por negligencia o descuido, temor y estrés e imposibilidad para manifestar el comportamiento natural, provocando dolor, sufrimiento o muerte. Pues básicamente maltrato es todo aquello que se haga de manera intencional o inintencional, porque muchas veces lo hacemos de manera inconsciente o no programada, digámoslo así, o no se pretende tener ese tipo de comportamientos que generan dolor, miedo, temor y un malestar, digámoslo, que tanto físico como emocional de los animales. El marco normativo general que rige el bienestar animal, en este caso para las plantas de beneficio, pues es la Ley 84 del 89 del Congreso de la República, donde adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y genera una serie de contravenciones y determina quién tiene que actuar en qué casos determinados. Y a partir de este momento, año 1989, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor causado directa o indirectamente. Reitero, ya se está pensando en el sentimiento del animal, en cómo sufre o cómo puede estar al contrario en casos de óptima calidad de vida. La ley 1774 del 16 ya define los animales como seres sintientes, prohíbe el maltrato y establece sanciones. Listo. Entonces, retomando, así como hablábamos de bienestar animal y tenemos en cuenta todos los temas relacionados con el comportamiento y el sentimiento de dolor, sufrimiento y estrés, el maltrato animal se define como un comportamiento socialmente aceptable, inaceptable. Ya el tema socialmente involucra al comportamiento humano innato, a la ética y a la forma al trato que se le da a los animales,
que de forma intencional o no intencional, porque nosotros a veces de manera inconsciente o sin intención, valga la redundancia, pues no tenemos no buscamos generar malestar en los animales. Y esto vulnera los principios básicos de bienestar y conlleva el sufrimiento de hambre, cero de nutrición, dolor o malestar físico injustificado, desarrollo de enfermedades por negligencia o descuido, temor y estrés, e imposibilidad para manifestar el comportamiento natural, provocando dolor, sufrimiento o muerte. Aquí toma importancia de nuevo, radica el tema de dolor y sufrimiento. Ya tenemos en cuenta que el animal tiene los sentimientos. Con respecto al marco normativo, la Ley 84 de la 89 del Congreso de la República adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y crea unas contravenciones o una serie de afectaciones a las personas que no tengan en cuenta los animales, y los animales, a partir de la promulgación de esta ley, tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre. Pues ya el Congreso determinó que los animales tienen derecho a tener protección contra el sufrimiento y el dolor. La ley 1774 del 2016 define los animales como seres sintientes, prohíbe el maltrato y establece sanciones, y establece que los animales vertebrados son seres sintientes y no cosas, y deben recibir protección contra el sufrimiento, especialmente el causado por los humanos. Entonces, como ven, ya hoy en día el tema legal, el marco jurídico que protege a los animales es mucho más amplio, y esto tiene una serie de implicaciones legales, sobre todo a nivel de animales de compañía que ya no pueden ser susceptibles de embargos ni de disputas y cosas, ya tienen que tener alguna serie de condiciones especiales. El decreto 1500 de 2007, muy conocido y muy trajinado por nosotros, también establece algunas condiciones que permiten, digamos, tener en cuenta algunas de las condiciones. Entonces, en el artículo 19 del decreto 1500 establece: tiene que haber requisitos sanitarios del transporte de animales a la planta de beneficio. Para el transporte de animales, los transportadores y sus respectivos vehículos deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: vehículos con 1.3, condiciones adecuadas de bienestar animal, bioseguridad, biocontención y manejo sanitario, de acuerdo con las disposiciones sanitarias. O sea que el decreto 1500 de 2007 ya comienza a solicitar, a tener en cuenta el bienestar animal en el transporte. Y en su artículo 31 dice que su inspección ante y post-mortem para las plantas de beneficio, los requisitos específicos son que se debe hacer una inspección ante muerte, que todos los animales o lotes según la especie cumplan con estar vivos y sanos como uno de los requisitos. Y también habla del métodos humanitarios de sacrificio, donde establece que si los animales no deben ser sacrificados de maneras crueles, que se garantice que estos quedan sin sentido o conocimiento antes de ser sacrificados. Y este sacrificio debe ceñirse a las técnicas correctas, evitando riesgos, para que el operador genere sufrimiento de animal, y esos métodos de sacrificio deben estar autorizados por el INVIMA. Esto con el fin de garantizar que el animal muera de una manera rápida, sin generación de dolor. También habla sobre los sacrificios de culto, con temas de libertad de culto, y también dice que esta práctica deberá estar supervisada y aprobada por el Instituto Nacional de Medicamentos, el INVIMA. La resolución Minagricultura del 2019-153 se crea y reglamenta el Consejo Nacional de Bienestar Animal y el Comité Técnico Nacional. Yo hoy en día tengo la posibilidad de participar en este comité técnico en representación de ACOVES, la Asociación Colombiana de Veterinarios y Zootecnistas, del cual soy miembro de la Junta Directiva, y también pues he trabajado durante muchísimos años, por lo menos con el doctor Álvaro Urrea, desde el Consejo Nacional de la Academia Cárnica, hace por lo menos 10, 12 años que estamos trabajando hombro a hombro con estos temas. Y la resolución Minagricultura del 2020, la 253, adopta el manual de condiciones de bienestar animal propias de cada una de las especies. Entonces el Ministerio de Agricultura estableció una serie de resoluciones donde establece las condiciones de bienestar animal para muchísimas especies que ahorita les voy a comentar. Y finalmente la resolución de Mintransportes del ICA, por la cual se adopta el manual de procedimientos para el transporte, manejo y movilización de animales en pie, y se dictan otras disposiciones. Entonces, en realidad, pues lo que estamos viendo en este momento es que hay una serie de normativa que garantiza el cumplimiento, que solicita y pide el cumplimiento de todas las condiciones de
de bienestar animal que se maneja. El ICA, desde la Dirección Técnica de Inocuidad, uno de los grupos que manejábamos o que tenemos disponibles, el ICA es el tema del bienestar animal. Este tema de bienestar animal se emitieron resoluciones ya con lo determinado por el Ministerio de Agricultura y se emitieron resoluciones en temas de condiciones para el bienestar animal de los animales y posterior a eso, en esas resoluciones se estableció que el ICA debía determinar las metodologías de cómo evaluar el bienestar animal en las diferentes especies. Entonces, ya contamos en el país con resoluciones para cuyes, equinos, bovinos, caprinos, patos, gansos, bueno, todos los que ustedes ven ahí. Y ya se cuentan con estas metodologías para evaluación. Este era más o menos el marco normativo que se puede tener en cuenta. Entonces, resumiendo, ya hay normas que verifican, coordinan y exigen cumplimiento de condiciones de bienestar animal. Para las plantas de beneficio, en este caso, le corresponde al Ministerio de Salud y al INVIMA adelantar las actividades que le permitan cumplir con esas, reglamentar todo lo relacionado con el bienestar animal en las plantas de beneficio. Comencemos por hablar de las 5 libertades. El Comité de Bramble de 1965 establecieron la capacidad de poder darse la vuelta fácilmente, asearse, levantarse, acostarse y estirarse. Entonces ese comité, que es un comité establecido en Inglaterra, en Gran Bretaña, pues ellos definieron que se debía establecer que los animales pudieran tener esas facilidades, darse la vuelta fácilmente, asearse, levantarse, acostarse y estirarse. Estas recomendaciones fueron tenidas en cuenta en el Farm Animal Welfare Council en 1993 y se establecieron las 5 libertades del bienestar animal. Esto es, pues, digamos, lo que se debe tener en cuenta desde los animales de compañía, los animales de producción y hasta las especies exóticas. Primero, libre de hambre, sed y desnutrición. Segundo, libre de temor y angustia. Tercero, libre de molestias físicas o térmicas. Cuarto, libre de dolor, lesión y enfermedad. Y quinto, libre de impedimentos de manifestar un comportamiento natural. Estas son las 5 libertades que hoy en día se manejan en el mundo, que se han establecido y que se consideran como las principales herramientas que debemos tener en cuenta para el tema del bienestar animal. Luego vienen los 5 dominios. En el 94 el doctor David Mellor propone un modelo de evaluación sistémica, estructurada e integral que refleja las necesidades fisiológicas. Entonces, las 5 libertades ustedes ven que tienen como un signo negativo, porque básicamente expone esas necesidades de una manera, digamos, lo que no positiva hacia el animal, sino que genera condiciones, digamos que restrictivas. Los 5 dominios son básicamente estos. En el 2021 la Comisión Europea anunció que en lugar de las 5 libertades pasaría a utilizar el modelo de los 5 dominios como guía. Esto fue aprobado en la última reunión de la OMSA que se efectuó en mayo de 2025, entonces la OMSA dijo, ya no nos vamos a ir con las 5 libertades, sino con los 5 dominios. En Colombia seguimos trabajando bajo las condiciones de las 5 libertades porque toda la normativa efectuada hasta este año, pues se basaba en las 5 libertades, ya que era lo establecido por la OMS. Pero igual son los mismos dominios. Nutrición. Se basa en que los animales deben tener acceso a la calidad de los alimentos y al agua. Aquí ya comienza a tener injerencia en las plantas de beneficio la aplicación de estos 5, digamos lo que, dominios, porque se solicita acceso de calidad a los alimentos y al agua, asegurar que proporcionar un entorno físico apropiado que cumpla con las necesidades de la especie, en este caso para los bovinos y porcinos, generando protección, seguridad y descanso. En cuanto a salud, prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones, incluyendo la eutanasia humanitaria cuando sea necesario. En cuanto a comportamiento, posibilidad de que los animales puedan expresar sus comportamientos naturales y propios de su especie. Ya vamos a ver estas condiciones, cómo deben manejarse dentro de las plantas de beneficio. Y en el estado mental, ya estamos hablando, como lo he reiterado a lo largo de la conferencia, sobre el estado mental de los animales, reconocer las capacidades de los animales para experimentar sentimientos y emociones, tanto positivos como negativos. ¿Por qué hablamos como emociones positivas? Porque podemos determinar de esta manera que los animales están sintiendo bienestar, están en un estado de confort que les permite manifestar todas sus condiciones normales.
y negativo es importante para poder determinar nosotros qué estamos teniendo como dificultad, qué es susceptible de mejorar, y con base en estos comportamientos, pues llegar a mirar qué podemos mejorar nosotros. Entramos al tema ya en pleno en bienestar animal en plantas de beneficio. ¿Me están escuchando normalmente? Sí. Sí, señora, ahí te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias, Erika. Puntos a tener en cuenta. ¿Cuál es el objeto de las plantas de beneficio? Prestar un servicio de sacrificio y faena de los animales para proveer productos cárnicos comestibles aptos para el consumo humano. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchísimas plantas de beneficio y pues bueno, las condiciones en las que sacrificamos en Colombia son excelentes, que garantizan un producto inocuo, no de calidad, porque muchas veces los animales no son lo mejor, pero sí por lo menos inocuos para el consumo humano. Es importante tener en cuenta procedimientos técnicos, sanitarios, ambientales y laborales. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí la parte técnica se refiere a todas las condiciones que se manejan en la planta como tal, incluidos los temas sanitarios, y la parte ambiental, que involucra todo lo establecido por el INVIMA en el manejo ambiental de las plantas, y también los temas laborales. El bienestar animal no es un tema único y exclusivo de las plantas de beneficio. Viene de la producción primaria. Para esto contamos con BPGs, temas de ganadería sostenible, otros temas que involucran el bienestar animal. Entonces, la cadena cárnica es un eslabón que nace que viene del nacimiento del animal, luego viene el proceso de levante, de cría, levante, ceba, y llega bajo unas condiciones de transporte de las plantas de beneficio. En esos eslabones se tiene que haber cumplido perfectamente con el bienestar animal, de acuerdo a lo establecido por el ICA, por el Ministerio de Transporte. Cuando llega a la planta de beneficio, tenemos que buscar las condiciones para que tengan bienestar animal. Desde el punto de vista del bienestar animal, el sacrificio tiene como finalidad evitar el sufrimiento y estrés a los animales al momento de provocarles la muerte. Esto lo estableció la OIE en el 2012. Y esto mediante el uso de sistemas de insensibilización que garanticen la pérdida de conciencia instantánea y se mantenga este estado hasta la muerte. Entonces, la intención es generar un sistema de insensibilización que disminuya al máximo el estrés de los animales, aunque pues ya en el proceso de desembarque, corrales y traslado hasta el cajón de aturdimiento, ya vienen cargados con algo de estrés. El manejo que se realiza en el ganado destinado a producir carne en las horas previas a su beneficio es de los más estresantes en su vida y puede provocar además serio deterioro de la calidad del producto. Tenemos claramente establecido que tenemos que ese momento de la vida del animal realmente pues es muy importante, muy estresante, y tenemos que buscar los mecanismos que no sea tan fuerte para él. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aspectos éticos. Evitar el sufrimiento innecesario de los animales destinados a producir carne para la alimentación humana. Aquí viene el tema social, aquí viene el tema de convencimiento. El bienestar animal no solamente tiene que ser una imposición, no solamente tiene que ser algo que se nos obliga a adelantar, sino que nosotros como seres humanos, racionales, pensantes y con sentimientos, debemos ver los animales como seres vivientes que tienen sentimientos, y que así como el animal de compañía hasta el animal de producción tiene sus propios sentimientos de temor y de alegría, nosotros tenemos que tenerlo como algo ético, como algo ya que haga parte innata de nuestro ADN, porque tenemos que promover el bienestar animal. Adicionalmente, la calidad de la carne producida cuando no se hace el manejo adecuado puede llevar a cambios de tipo metabólico y hormonal y a nivel muscular, que llevan a cambios de color, a pH, capacidad de retención y dificultades al momento del postmortem, lo que cambia las condiciones de la carne, la torna menos aceptable al consumidor y se acorta la vida útil del producto. Este tema seguramente lo podrá profundizar ya algún experto que se encuentre en el país hablando sobre estos temas ya cambios físico-químicos, pero pues sí está plenamente demostrado que el mal manejo acorta la vida útil del producto y genera cambios a nivel del consumidor. La cantidad de carne producida. Cuando hay transportes largos, tiempos de privación de alimento y malos tratos previos al sacrificio, disminuyen peso en las canales y hematomas, contusiones y lesiones con las siguientes dermas de peso. Alguna vez, pues bueno, aquí en Colombia vemos el caso curioso y típico que uno encuentra animales que llegan a
a frigoríficos del centro país y animales que llegan de los llanos, del Caquetá hasta de la costa, de Antioquia, pasando frente a plantas de beneficio más cercanas, pero pues condiciones de mercado y otras condiciones hacen que los animales sean transportados en distancias que pues no debieran. Alguna vez hace muchos años escuché a la doctora Carmen Gallo, una experta en bienestar animal en Uruguay, y ella nos comentaba que hicieron un estudio, esto hace muchos años, por lo menos 10 años, hicieron un estudio en el que lograron demostrar que por cada animal transportado en malas condiciones, estaban perdiendo más o menos $5 al momento de llegar a la planta. Por este tema, por hematomas, por golpes, por fracturas cuando se rompen las carrocerías de los camiones. Entonces, pues no sé, si uno coge $6 y lo multiplica por la cantidad por un porcentaje de animales sacrificados en Colombia de 3 millones de animales, pues es bastante plata y bastante pérdida para el productor y para la planta de beneficio. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que ya hay una serie de reglamentaciones que obligan a que si los animales sean manejados bajo estándares de bienestar aceptables, manejados en forma humanitaria durante el beneficio, lo que lleva al aumento de las exigencias legales y reglamentarias al torno al bienestar animal. ¿Qué sucede? El tema de las redes sociales hoy en día es un tema que puede ser un beneficio o puede ser un perjuicio. Usted lo que publica hoy en redes sociales puede llegar a ser difundido de una manera muy rápida y de una manera positiva o negativa de pronto lo que veamos. Podemos ver muchos videos de caballos que generan un comportamiento muy especial con sus amos, de vacas y bovinos que también se acuestan con ellos. Eso genera una aceptación, pero también podemos ver de videos, sobre todo de animalistas, que están buscando a todo momento alguna forma de generar desinformación, y esto pues genera muchos comentarios. Entonces el tema de las redes sociales realmente es un tema que es bastante complicado. En cuanto a plantas de beneficio, el decreto 2278 reglamenta el título quinto de la ley 9 del 79 y contiene aspectos relativos como por ejemplo el sistema de aturdimiento, el diseño de los corrales, el sacrificio de emergencia, etcétera. Y el decreto 1500, pues como ya les había comentado a ustedes, pues establece una serie de condiciones que ya tuve la oportunidad de comentarles, donde ya habla sobre el tema animal de la bienestar animal, tanto en el transporte como en el sector primario. No involucra a las plantas porque pues el decreto 1500, pues en ese momento se establecía como sector primario. La resolución MinSalud 240 del 2013, por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio, de las especies bovina, bufalina y porcina, plantas de despojo y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación y exportación. Esta resolución ya, digamos que ya incluye toda la normativa relacionada con las plantas de beneficio. Es una resolución relativamente, tiene 12 años, y en ese mismo año el Ministerio de Medio Ambiente estableció los requisitos sanitarios para las plantas de especiales de beneficio de aves de corral. Y en el 2013 igualmente se expidió la resolución por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio de aves de corral, de especie de almacenamiento, etcétera. Entonces, pues se incluye esta normativa para pues todos aquellos que estén interesados en profundizar lo relacionado con la normatividad, pues tengan la oportunidad de buscar la información correspondiente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para garantizar el bienestar animal en plantas de beneficio? Hay muchas veces deficiencias en el diseño y las características del equipo de aturdimiento. Tenemos que estar muy pendientes porque ya como lo definimos anteriormente, es un momento muy estresante para el animal. Tenemos que evitar elementos de distracción que estorben el movimiento del animal. A veces los reflejos, cuando el piso está mojado y el sol está de frente, entonces genera un reflejo que los animales quedan casi que enceguecidos. Es como cuando sale uno de un túnel y sale al sol, pues como que le cambia absolutamente la visión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ruidos o sonidos agudos de pistolas neumáticas, de los frenos de los camiones, cualquier tipo de ruido en ese proceso puede generar estrés en los animales y básicamente pues generar un ambiente que sea lo más normal, entre comillas, para los animales. Importante esto, y lo vamos a ver a lo largo de la conferencia: falencias en la capacidad de los empleados y en la supervisión por parte del personal superior.
Falta de mantenimiento de los equipos e instalaciones, tales como equipos de aturdimiento, pisos desgastados y mal estado de los animales que llegan a las plantas. El tema del bienestar también incluye que si el animal llega en malas condiciones, tenemos que tomar medidas que nos permitan evitar ese tipo de situaciones. Al momento del desembarque, como les digo, estas actividades son del diario acontecer de ustedes, pero pues importante tenerlas en cuenta. El acercamiento correcto al vehículo al desembarcadero, que el vehículo quede totalmente pegado al desembarcadero, porque en el momento de bajar ellos salen uno detrás del otro, no están viendo al piso por el estrés y por la situación, pueden meter una pata dentro de uno de sus miembros dentro del camión y el desembarcadero y puede generar lesiones desde leves hasta fuertes a los animales. El piso antideslizante con un ángulo no mayor a 20 grados, con ranuras gruesas. El trayecto no debe haber contrastes de luz y de sombras, que era lo que les decía, pues que evitar que el animal no tenga o se vea afectada su visión. Arreo adecuado, evitar uso de picanas eléctricas y elementos puntiagudos. Descargar el camión lo antes posible. Este tema de que el camión viene viajando durante muchas horas a veces y tenerlo quieto en una planta de desposte otras 2, 3, 4, 5 horas, eso nos genera dificultades de bienestar con las consecuentes secuelas y que tenemos al momento de obtener el producto final. Conducir el ganado hacia los corrales de forma rápida, pausada, sin prisa, no mezclar lotes. Es importante capacitar a los operarios. Es importantísimo que ellos tengan clara cuál es su función. En cuanto a animales caídos, se deben descargar al final, no se deben arrastrar. Si están impedidos para caminar, descargarlos con algún tipo de carro o camilla. Se deben alojar en sitios protegidos de las inclemencias del clima. Es muy injusto e inhumano coger un animalito de estos que se imposibilita de caminar y botarlo al sol y al agua, quién sabe cuántas horas, mientras que determinan qué se va a hacer. Anteriormente se decía que se busca pues hacer el sacrificio de la manera más rápida posible. Hacer inspección con el fin de determinar si deben ser sacrificados de emergencia y efectuar este proceso si es el caso. El tema de los corrales. Proteger los animales ante inclemencias del clima, los pisos deben ser de suficiente superficie antideslizante. Hay un espacio mínimo determinado por animal. El decreto 2278 establece una cantidad de área tanto para bovinos como para porcinos, y el decreto 1500 y la resolución 240 establece que por lo menos 2 metros por bovino y 1 metro por porcino. El ICA ha trabajado en estos temas para el tema de transporte de animales en pie y también para temas de barcos. Las paredes no deben tener aristas salientes ni punzantes, estar ventilados correctamente los gases residuales, como amoníaco, para que no se acumulen. Proteger los animales contra ruidos que puedan ser perturbadores y evitar golpes, castigos o cualquier práctica que pueda producir temor o excitación. Reitero, estas son actividades propias de cada una de sus plantas, seguramente con personal hace muchos años. Vale la pena estar reforzando temas de capacitación en lo establecido en temas para este caso de bienestar animal. Entonces, este es un recuento de lo que se debe tener en cuenta, sirve para que ustedes tengan como una especie de checklist de lo que pueden tener o deben tener en cuenta en sus plantas. En cuanto a corrales, el tiempo mínimo de descanso de los animales de 6 horas para bovino y 4 horas para porcinos, de acuerdo a la resolución 240. A partir de 24 horas, los animales deben suministrarse, se les debe suministrar alimento y agua limpia. Debe haber comederos suficientemente numerosos para que todos los animales puedan acceder a los alimentos. ¿A qué se refiere esto? Si hay un solo comedero para un lote de 14 animales que vienen viajando muchas horas y que se bajan a un sitio que no es el de ellos y duran 24 horas, pues están muertos de hambre, digámoslo así en términos coloquiales, y si hay un solo comedero, pues solamente se va a beneficiar un animal. Entonces hay que tener en cuenta la cantidad de los comederos para que pues los animales tengan acceso al alimento. Los que estén enfermos o lesionados se deben apartar y se les dispondrá un alojamiento separado, y tener en cuenta que los animales con cuernos tienden a defenderse de los otros animales, tienden a volverse agresivos por todo el manejo que han tenido, por las circunstancias ambientales en las que están. Entonces vale la pena determinar si es necesario separarlos en los corrales. Se debe evitar el exceso al calor. Generalmente los animales expuestos a altas temperaturas, sobre todo los porcinos, pues pueden utilizarse pulverizadores de agua, ventiladores, utilizar árboles que sirvan como medio de protección en los corrales para los animales.
evitar el estrés por el calor. Deben estar bien iluminados. ¿Por qué? Porque en la noche pueden sufrir dificultades, accidentes, lesiones, y en la medida que no tengamos buena iluminación no podemos tener unas actividades que garanticen el adecuado manejo. Y también por temas de seguridad, de observación y de cuidado de los animales. Los animales caídos en los corrales, en lo posible, se deben ser insensibilizados para ser trasladados de forma adecuada, previo concepto del veterinario, y remitirlos para sacrificio de emergencia. Y las vacas de producción que llegan a las plantas de beneficio, pues se deben sacrificar lo antes posible. ¿Por qué? Pues porque son vacas que tienen sus ubres en producción. Esto les puede generar dolor con la acumulación de la leche, les puede generar temas de lesiones tanto en pezones como en la ubre, y pues es importante tomar las medidas para su pronto sacrificio. Hasta aquí digamos que ya vimos el momento del desembarque, ya vimos el tema de los corrales, y al momento de la conducción de los animales al cajón de aturdimiento es otro de los pasos bastante críticos o estresantes. Debe hacerse en pequeños grupos sin presionarlos y sin hacerlos correr. ¿Por qué en pequeños grupos? Porque si usted mete grupos muy grandes, ellos al momento de entrar en el embarcadero, en el embudo, digámoslo así, pues van a intentar entrar de una manera rápida, y entonces pues ellos es posible que se caigan, y al momento del caerse vienen los otros animales atrás, también si vienen empujados de manera brusca y agresiva, tienden a pasar por encima de este animal, y esto genera dificultades tanto para el animal como para al momento de la obtención de los productos. Entonces, hacerlo en grupos pequeños, sin presionarlos, sin hacerlos correr. Hay un tema que les comento que es importante que comiencen a implementar, es el tema de uso de banderitas, de banderines al momento del arreado de los animales. Yo lo utilizo en las fincas que yo asesoro en diferentes partes, y realmente me ha funcionado. Los operarios al principio como que no creen, como que se burlan, como que esto para qué sirve, pero después de que uno les demuestra que las banderitas como que le generan una mejor indicación a los animales, se terminan convenciendo y comienzan a utilizarlas, y ya ellos hacen sus propias banderitas. En lo posible, evitar el uso de picana eléctrica, evitar alambres sueltos, barandas rotas, pisos en desnivel, cúmulos de agua, por lo que hemos visto de posibles interrupciones en la visión del animal, objetos plásticos colgados en alguna parte de las instalaciones, porque el animal cuando entra va rumbo al cajón de aturdimiento, cualquier cosa que vea, ellos los va a asustar y los va a detener. Entonces, buscar y verificar que no haya nada que les esté impidiendo su desplazamiento, y como les decía, usar banderas para su conducción. En esta gráfica pues vemos básicamente un animal, una vaca, un bovino. Ellos tienen una zona de fuga como de protección, digámoslo así, importante tener en cuenta esto. Si usted se hace adelante del animal en su zona de fuga, él se va a quedar quieto. Cuando usted ya pasa de esa zona de fuga, el animal inmediatamente va a reaccionar porque se siente agredido o se siente amenazado. Si usted se ubica justo atrás de las paletas del animal, digámoslo así, que en las costillas, el animal como que no sabe si coger para adelante o coger para atrás. Se va a quedar quieto como pendiente de, bueno, ¿para dónde se va a mover este señor? Para allá cojo. Si se mueve para adelante, yo cojo para atrás; si se mueve para atrás, yo cojo para adelante. Y más o menos, desde ese mismo punto de balance, si el operario se hace 45 grados atrás, ahí vemos la zona de movimiento del trabajador, pues definitivamente el animal va a entender que quieren que se desplace hacia adelante, y en ese momento va a ser mucho más fácil el manejo. La parte de atrás del animal es un punto ciego donde él no va a tener control de la visión, donde le va a generar estrés porque no sabe qué está pasando. Entonces, si usted le grita atrás en la cola, o lo chuza, o lo mueve, él no entiende qué es lo que está pasando, va a generar una reacción de defensa y puede comenzar a dar vueltas, atacar a las personas o generar movimientos de defensa. Entonces, este punto, esta zona de fuga de los bovinos es supremamente importante porque garantiza un mejor manejo de los animales. No sé si vamos bien o vamos muy rápido, ustedes me dirán cómo consideran. Vamos perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Cajón de aturdimiento. No deben ser muy anchos. La teoría dice que se recomiendan de 76 centímetros de ancho, pero pues
Eso depende mucho de la raza y del tamaño de los animales. La eficiencia de la desensibilización puede mejorarse grandemente mediante el uso de un sistema para detener la cabeza. O sea, si tenemos en el cajón de aturdimiento alguna placa, alguna forma de sujetar la cabeza del animal, pues al momento de hacerle de aplicar el sistema de aturdimiento, pues va a ser mucho más efectivo, porque de pronto usted no corre el riesgo de colocarle el aturdimiento en el centro de la frente, sino se le mueve el animal y le queda para el lado del cacho o de la oreja. Ahí le estamos generando al animal un estrés y un sufrimiento no merecido, porque es un dolor. Importante, operadores, vuelvo, insisto, es importante que el operador tome conciencia sobre el bienestar animal y las condiciones que se deben manejar. Hay que inyectar esa vena de la necesidad de tener en cuenta el bienestar animal. La conveniencia y eficacia del método de aturdimiento empleado es fundamental. Importante el mantenimiento del sistema, porque pues si no tienes la suficiente fuerza o velocidad o las condiciones adecuadas, pues no se puede generar el aturdimiento de manera instantánea y de una sola vez. Y hay que tener elementos de repuesto para uso inmediato en caso de que el momento del aturdimiento pues falle. En algunas plantas veo que hay pistola neumática, pero sin embargo tienen como repuesto la pistola para poder dar el tiro de gracia. Entonces, como les digo, como son cosas como sencillas, lógicas, que uno tiene en cuenta en su acontecer diario, pero pues las tiene tan en cuenta y son tan lógicas que muchas veces las descuida. Cuando es algo repetitivo, como tan de todos los días a todo momento, entonces tiende a darlas ya por hecho y entonces olvida y descuida estas cositas. Sistema de aturdimiento del perno cautivo produce el aturdimiento del animal por destrucción física del cerebro y combinación de cambios en la presión intracraneal. Los insensibilizadores neumáticos necesitan tener adecuado suministro de aire. Aquí viene importante que el operario sepa dónde tiene que ir el tiro, la aplicación del perno, que el perno tenga la suficiente fuerza para que pueda hacer su acción de insensibilización. Y pues bueno, importante que este método de aturdimiento sea efectivo, que cumpla, que sea de primera. La otra es el perno cautivo no penetrante. Bueno, en este perno cautivo penetrante pues no hay posibilidad de que el animal se levante después de la insensibilización, porque pues la afectación que hace sobre el cerebro no le permite volver a generar un levantamiento del mismo. Este perno cautivo no penetrante lo aplicarán seguramente en muchas de sus plantas de beneficio, y pues con este método pues hay algún riesgo posible de que el animal pueda volverse a levantar, porque pues el método no es tan traumático y tan penetrante como el anterior. Pues hay que tener eso en cuenta para que el desangrado sea rápidamente efectuado. Los sacrificios de aturdimiento para temas rituales o religiosos, el halal y el kosher. Ya ha habido algunas intervenciones en Europa donde han prohibido este tipo de sacrificio en la medida que no hay procesos de insensibilización como tal. Este es uno de los diferentes cajones de aturdimiento o sistemas de aturdimiento que se encuentran en el mercado. Hay muchos modelos y muchas marcas, y pues importante en la medida en que solamente se efectúa un corte según el ritual que se vaya haciendo, pues que el cuchillo sea usado de una manera, que el cuchillo esté muy bien afilado, liso, sin imperfectos. E importante la habilidad de la persona que esté efectuando este sacrificio, porque pues por tema del momento del sacrificio que no se haga de la manera adecuada, se puede llegar a generar sufrimiento adicional al que ya está teniendo el animal. Ya pasamos por el desembarque, ya pasamos por los corrales, ya pasamos por el momento en que se desplazan los animales al cajón de aturdimiento, ya vimos el cajón de aturdimiento, y hasta ahí digamos que llegaría la parte del bienestar animal, porque en este momento ya encontramos el animal sacrificado y en proceso de transformación como producto consumible. Importante, y vuelvo reitero, capacitación y supervisión del personal. Los buenos niveles de bienestar animal deben estar dirigidos por un gerente que capacita y supervisa a sus empleados. O sea, aquí tenemos que entender que el tema del bienestar animal tiene que ir desde el portero de la planta de beneficio que recibe los camiones. El conductor se supone que ya ha tenido la formación y la capacitación en bienestar animal, por supuesto, apoya.
Todo el personal, hasta el gerente de la empresa, tiene que ser capaz de determinar en qué momento se está incumpliendo con las condiciones de bienestar animal. Cuando no hay unas indicaciones muy claras, muy definidas, y se dejan pasar las cosas, se puede tener manejo abusivo de los animales. Esto es de práctica, esto es de todos los días, esto es de estar exigiendo, es de estar acompañando, es de estar capacitando a las personas en temas de bienestar animal. Yo puedo estar haciendo las cosas bien, regular o mal, pero si no sé cómo se deben hacer, ¿cómo sé si están bien, regular o mal? Si me dicen, mire, para el bienestar animal, no le eche agua al corral y cuando el sol esté a contraluz porque él va a quedar ciego y se va. Ah, yo no sabía eso. Y importante lo que les digo, se debe capacitar a todo el personal en todos los procesos que tienen que ver con el bienestar animal a lo largo del proceso de sacrificio. Así llega la una. ¿A qué hora están citados? Perdón, ¿hay algún micrófono abierto? Bueno, como les digo, pues aquí termina la ilustración, la charla, la ponencia. Realmente, como les digo, era una recopilación de lo que el INVIMA a bien tiene como para tener en cuenta en las plantas de beneficio. Reitero, es lo que ustedes hacen a diario, pero les recomiendo que verifiquen cómo lo están haciendo, de qué manera, si los operarios están capacitados para poder cumplir con esto. Si no están capacitados, no les exija porque no saben qué tienen que hacer. Entonces, determine un proceso de formación de los operarios. Después de que usted ya los tiene formados y capacitados, comienza a concientizarlos y ya puede usted comenzar a exigir sobre aquellos momentos en que haya incumplimiento o felicitar, porque también hay que reconocer las cosas buenas en aquellos momentos en que el personal esté cumpliendo con sus condiciones. Si llega personal bueno, hay que adelantar labores de capacitación y también hacer temas de, digamos, de actualización cada 6 meses o un año, dependiendo de la rotación de los operarios. Y la rotación no solamente de entrada y salida de operarios a la planta, sino también de rotación en cuanto a las actividades. Si yo tengo hoy alguien en corrales y cumple con aturdimiento, pues tengo que capacitarlo en el tema de cómo hacer el aturdimiento cumpliendo con las condiciones de bienestar animal. Esto es más o menos pues lo que tenía preparado para ustedes. Espero haber sido lo suficientemente claro y digamos que aporte para el buen cumplimiento de los temas relacionados con el bienestar animal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Bueno, tenemos varias preguntas que nos han llegado, entonces vamos a iniciar. Yo te las voy leyendo y pues vamos contestando, ¿vale? La primera dice, ¿de qué manera como planta de beneficio podemos incidir en los transportadores y proveedores para que los animales lleguen a plantas sin tantas lesiones? Bueno, en este momento me excusan, no tengo actualizada el número de la resolución. El ICA y el Ministerio de Transporte ya emitieron una resolución donde obliga a los transportadores a cumplir con unos cursos de capacitación sobre bienestar animal en transportes. El ICA y otras asociaciones de transportadores y hasta los alcaldes de algunos municipios lo que hacen es reunir a los transportadores y básicamente cumplen con una serie de condiciones y al final se les da un certificado. Si no cuentan con ese certificado, estas personas no están aptas y no son hábiles y en cualquier momento se les puede sancionar y suspender para el transporte de los animales. Entonces, desde las plantas de beneficio ya pueden y deben exigir el cumplimiento con ese certificado. En este caso, pues yo tengo un equipo de trabajo que me apoya en estos temas de dictar estos cursos, porque pues digamos que primero por normativa tienen que cumplir los transportadores y segundo, por condiciones de transporte, como dije yo al comienzo de la charla, esto es una cadena que tiene muchos eslabones y si la planta de beneficio no recibe los animales en las condiciones adecuadas, si el conductor no ha cumplido con el transporte de manera justa, pues van a llegar los animales fracturados, con hematomas, con una cantidad de dificultades. Aprovecho para hacer la cuña, en octubre de este año 23 y 24, el ICA, Agrosavia, ACOBES y Por Colombia, FENAVI, FEDEGAN, bueno, somos 18 entidades, estamos organizando un Congreso Internacional de Bienestar Animal en Animales de Producción, lo organizaremos en la Gobernación de Cundinamarca, entrada gratuita y también tendremos participación por internet para que tengan acceso a
a este seminario. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los transportadores ya tienen que tener certificado de cumplimiento del curso de bienestar animal, que pues también se lo podemos ofrecer. Sigue. Listo, doctor, muchísimas gracias. Perdón que haga estas cuñas, pero pues creo que son convenientes porque estamos hablando del bienestar animal y es un seminario en el que créeme que estamos consiguiendo personas de primera categoría nacional e internacional y es gratis, entonces pues hombre, bienvenidos. Sigamos. Ahí estaremos muy pendientes para participar. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué indicadores de aturdimiento considerarías son adecuados para medir la eficiencia del método de aturdimiento elegido por la planta? Bueno, lo primero es que es importante que el Ministerio de Medio Ambiente determine cuáles son las condiciones que deben regular el bienestar animal en las plantas y a su vez el INVIMA proceda a reglamentar el cumplimiento de estas condiciones. Y paralelo a la resolución que pueda sacar el INVIMA sobre las condiciones que se deben cumplir, se tiene que establecer una metodología de evaluación. O sea, yo no puedo ir a la planta ahorita y pues sí hay unas metodologías a nivel mundial, pero pues lo ideal es que haya una metodología establecida por el gobierno nacional que permita hacer un checklist y que nos permita establecer qué grado de cumplimiento tiene una planta frente a la normativa y establecer las acciones de mejora que se deban tomar. En cuanto al aturdimiento, que creo que es la pregunta específica, pues determinar que los animales al momento del aturdimiento realmente están quedando bien aturdidos. Entonces usted puede tomar, no sé, 100, 1000 animales y determinar ya por mutuo propio, digamos, por acción propia, un estimativo y es más importante llevar ese control, porque si yo veo que de 100 animales, 5, 6 o 7 me quedan mal insensibilizados, hay que determinar, ¿es operario? ¿Es el método? ¿Es mantenimiento? Por eso les hablaba yo de cada una de las condiciones que se deben tener en cuenta. Entonces, por iniciativa propia de las plantas se debe hacer esto, de evaluación de bienestar animal. Yo por ahí estuve también trabajando en una metodología, pero ya propia, hace algunos días, hace algunos meses ya, pero sí es importante que las mismas plantas, en la medida en que no se cuenta, digamos, con esa metodología de evaluación, tomen las propias medidas. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿en cuál eslabón se están cometiendo más errores o malas prácticas de bienestar animal? Eslabón de la cadena cárnica, o sea, aquí ya nos salimos de la planta de beneficio. Yo pensaría que el bienestar animal está innato en la ganadería colombiana de carne y también de leche. O sea, nosotros, por naturaleza, nuestros ganaderos son ganaderos, no ganadores. Entonces, el ganadero aprecia sus animales, mantiene fincas en buenas condiciones, con buenas condiciones de manejo de los animales. Entonces, realmente no es muy difícil de cumplir el bienestar animal a nivel de las fincas productoras de los novillos y de las hembras de pie de cría. Realmente hay muchas dificultades a nivel de transporte. ¿Por qué? Por las distancias que tienen que recorrer los animales, porque los transportadores muchas veces, por afán, por temas de desplazamiento, van muy rápido. Otro tema que nos afecta hoy bastante a diario es el tema de los cierres de las vías. Tú sales de un lado para otro y pues hoy en día nos vemos afectados porque cualquier manifestación social genera cierre de las vías y pues venga el paro arrocero hoy pues tenemos ya 11 días, parece que afortunadamente se superó, pero usted sale con sus animales y resulta que está cerrada la vía, entonces ¿qué hace con ellos? ¿A dónde los desembarca? Si le dura 1, 2, 3 días, es un tema muy complicado que se debe tener en cuenta. Entonces digamos que en el transporte hay muchas condiciones propias del transportador y propias del entorno y del propietario de los animales que generan dificultades, perdón que sea tan sincero, pero pues es lo que se debe buscar. A nivel de planta de beneficio, digamos que no se ha hecho una evaluación propia de las plantas de beneficios acerca de la condición que se está manejando. Digamos que esta charla ojalá que aporte para eso, para que se pueda evaluar ustedes como planta de beneficio qué están haciendo y determinar realmente qué se va a hacer. A nivel de plantas, a veces ve uno animales que llegan muy flacos, sobre todo aquí en la sabana de Bogotá. Hay animales de lechería, que son vacas que llegan con temas de salud bastante críticos, con mastitis, con
retenciones de embriones, de placenta, con abortos. Eso se ve mucho en las vacas de descarte de leche. Ya en carne no se ve tanto ese tema de ese tipo de cosas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿cree usted que las plantas de beneficio animal deben tener escrito y en la práctica un programa de bienestar animal? Y señores asistentes, yo hoy he tratado de transmitirles esa pasión por el bienestar animal. Es que no tiene que ser una exigencia, tiene que ser algo que nosotros, por simple ética, por simple moral, por simple emocionalidad, tenemos que implementar, ¿sí? Entonces, digamos que importante que dentro de las plantas de beneficio, claro que adopten estas condiciones, que hagan cursos, que fue lo que dije, que hagan actualizaciones, que den algún tipo de beneficio de un día libre por hacer el curso, pues porque es importante que esto se tenga en cuenta para las plantas de beneficio. Sí, claro, hay una reglamentación normal que se tiene que tener en cuenta en las plantas de beneficio en cuanto al reglamento de trabajo y uso de las botas y buen uso del agua, pero el tema del bienestar animal, primero por convicción y segundo por tema económico. Acuérdate que los animales maltratados, fracturados, con magulladuras, se pierden cortes valiosos porque llegan golpeados durante el transporte y al momento del descargue. Entonces, hay un tema económico que también influye y afecta a las plantas de beneficio, pero también muy importante, y es un plus adicional, poder decirle a sus clientes, nosotros dentro de la planta de beneficio tenemos implementado un sistema de bienestar animal que garantiza el adecuado manejo de los animales. Eso les puede servir como un plus adicional para socializar con sus clientes y también pues que la gente sepa, sobre todo en redes sociales, mira, la planta de beneficio de tal parte tiene bienestar animal, qué bueno, eso sirve bastante. Gracias, doctor. La otra pregunta dice, ¿cómo incidir en los expendedores de carne que exijan el cumplimiento de bienestar animal en todos los eslabones de la cadena cárnica? Brigitta, los expendedores de carne es un tema difícil de manejar. Hoy en día hay una fama, mañana ya no la hay. Muchos de ellos no se sabe cuál es el origen de los productos porque pues, es difícil la trazabilidad. Y ya al momento del expendio como tal ya no hay bienestar animal, porque pues tenemos ya el animal procesado. Entonces el bienestar animal llega exclusivamente hasta el momento del cajón del aturdimiento. Listo. ¿Cuál es la manera más eficaz de insensibilizar búfalos? Bueno, el tema de los búfalos, primero hay que pensar que el tamaño y el temperamento y la agresividad de estos animales es complicada de manejar. Nomás el transporte ya, esos animales donde se pongan de acuerdo pueden afectar un camión fácilmente. Entonces, desde la llegada de los animales hay que tener en cuenta los corrales, el volumen bueno, entonces siguiendo, realmente pues realmente los búfalos son de mucho cuidado por el tamaño, por el temperamento, los corrales deben ser más adecuados, el corral de aturdimiento se debe verificar si realmente pues cumple con las condiciones dependiendo del tamaño del animal. Y pues bueno, las condiciones de aturdimiento seguramente la planta de beneficio las tendrá muy bien determinadas. No tengo la experiencia suficiente para determinar, pero pensaría yo que por seguridad y tranquilidad definitivamente la pistola traumática neumática es lo más importante porque pensaría que la traumática, eh, el tamaño del animal y del hueso y de la cabeza seguramente no, la afectación no va a ser suficiente y podría haber el riesgo de que el animal se aturda por unos pocos segundos y al momento de salir del cajón de aturdimiento pueda haber riesgos de que el animal pueda volver a tener conciencia. Entonces, mi concepto sí sería la pistola neumática. Muchas gracias, doctor. Ya para cerrar, vamos a hacer la última pregunta. ¿Consideras que es prudente que los animales tengan un periodo de descanso en planta de 6 horas cuando en Colombia tenemos situaciones antrópicas como nombradas del transporte que sea tan largo y qué tanto podría causar estrés en los animales? El tema del periodo de ayuno también es de descanso de los animales. Llegan de un viaje de 2, 3, 5, 8, 16 y 20 horas, como lo he visto en diferentes plantas, donde no se han podido echar, ellos por naturaleza en su día se han tenido que acostar para adelantar el proceso de rumia, entonces ya un periodo donde están en permanente movimiento,
donde no tienen forma de garantizar que vayan cómodos, cambiando de climas de noche a día, no duermen, o sea, llegan en un proceso realmente duro, es doloroso ver cómo transportan los animales tanto tiempo. Y llegan a una planta, inmediatamente coja para el corral de aturdimiento. Entonces, primero hay unas normas, hay unas condiciones que exigen que se cumpla con esos periodos de ayuno cuando vienen desde muy cerca. Segundo, pues es un tema de consideración de, hombre, démosle un descanso a estos pobres animales, a que tomen agua por lo menos, y luego sí adelantemos el proceso. Y tercero, pues definitivamente todo está enmarcado dentro de todo el proceso técnico e industrial y de bienestar animal de los animales. Entonces, pues sí, reitero, yo soy un convencido de que los animales son seres sintientes, tienen todos los derechos a que nosotros podamos, digamos, que aportar para el bienestar animal. En algunos seminarios y capacitaciones de transportadores hay una práctica muy interesante que es subir a los transportadores a un camión y arrancar el camión. Pero el señor que arranca a lo camión, pues mal hecho, ver la gente cómo se mueve para adelante y cómo se mueve para atrás y luego frenó y todos para adelante, el que está adelante apachurrado, digámoslo así. Entonces, hombre, nosotros tenemos la posibilidad de las manos de agarrarnos de las varillas o de agarrarnos de otra persona para evitar. Después ya hacemos el transporte, se hace el transporte de manera justa, adecuada, frenando, hombre, las condiciones mejoran. Y definitivamente sí, uno como ser humano sentir ese estrés de que cómo va a arrancar, cómo va a frenar, a dónde vamos, es un tema bien interesante. Entonces, sí importante la exigencia de los transportadores sobre el curso del certificado de capacitación. En algunas plantas de beneficio, realmente pues se han organizado cursos para sus transportadores y pues eso facilita mucho más y garantiza que los animales lleguen en mejores condiciones ¿para qué? Para el manejo de los animales y la calidad de la carne como tal. Listo, ya la última que me parece importante, ¿cuál es el tiempo mínimo y máximo que pueden llegar a tener en planta de beneficio desde el desembarque hasta el beneficio? Pues el tiempo mínimo básicamente es 6 horas, que es lo que recomiendan en ayuno, 4 a 6 horas, y máximo pues depende de la planta. Yo lo establecía que si los animales pasan de 24 horas de estar en la planta, se les debe suministrar alimento y agua. Porque un animal dura 24 horas en una planta. Bueno, a veces hay temas legales y judiciales que reportan el lote como robado o algo así. Entonces, hasta que no llega el proceso judicial de verificación, puede llevarse más tiempo. De resto, no veo qué otra condición, pero ustedes como usuarios y dueños y personas de las plantas tendrán hijo de 1000 casos específicos que les han pasado. Entonces, mínimo 4 o 6 horas para que ya tengan el proceso de reposo, de descanso. Eso permite que el animal baje sus niveles de hormonales y se relajen, su sistema circulatorio se regule. Entonces la adrenalina también baja, entonces permite unas mejores condiciones de coloración de la carne, permite mejores condiciones de presentación, mayor vida útil del producto obtenido. Entonces es importante ese reposo. Y ya el tiempo, pues si usted le está dando comida y agua, pues digamos que es lo aceptable, pero no están en su medio ambiente, en su entorno adecuado, en el campo, en la finca, viendo al vaquero que lo ve todos los días, sabe dónde está su agua. O sea, es como si a ti te sacan de tu apartamento y te llevan o sea, a una cárcel, Dios no quiera, ¿sí? Para uno esa vaina es nueva. Igual pasa con los animalitos, salir de un campo con árboles, con pajaritos, con pasto y llegar a un sitio encerrado viendo animales y gente todos los días gritando, corriendo para allá y para acá, es un tema que hay que tener mucho cuidado. Listo, doctor. Entonces, bueno, aquí ya cerramos nuestro webinar. Le damos muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, por todos sus conocimientos. También le recordamos a nuestro público que si tienen alguna otra pregunta o demás, pues nos la pueden hacer llegar. También, pues muchas gracias a todos por haber participado, a todos los ganaderos, los porcicultores, todos los empresarios, todas las personas que siempre nos acompañan en estos webinars y las personas nuevas que se van uniendo a medida sigan conectados con nosotros, que vamos a tener muchos temas más interesantes. Son súper bienvenidos y pues bueno, ahí ya tienen nuestro correo también, tienen los datos del doctor y muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos verlos en una próxima ocasión.
Gracias, Erika, por la gentil invitación. Doctor Álvaro, estoy disponible para lo que considere pertinente y a todos los asistentes desearles buena tarde y pues bueno, quedo a su entera disposición para lo que pueda colaborarles. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. día.